Muy buenos días, mi nombre es Jenny Alejandro Fernández, estudiante de la asignatura Gerencia Financiera y de Valor, y el día de hoy les hablaré sobre la planeación financiera de un proyecto que estamos iniciando con un compañero de la universidad sobre el lanzamiento de un nuevo producto tecnológico al mercado. Bueno, para llevar a cabo esto, pues estamos realizando un estudio técnico y financiero del mismo. Iniciamos con los datos del ejercicio, es decir, los elementos o herramientas que necesitamos comprar o invertir para poder llevar a cabo pues nuestro emprendimiento. Entonces, primero tenemos una serie de elementos que son tres computadores, una máquina registradora, la impresora, un local comercial, tres muebles de exposición, un vehículo para entregas, una archivadora, una estantería, cuatro sillas. El capital de trabajo que vamos a aportar, que es de 110 millones de pesos, con una total inversión requerida de 372 millones 200 mil pesos. Bueno, la estructura de financiación de nuestro proyecto es un 70% por parte de nosotros los socios y el 30% es externo por parte de créditos bancarios. Entonces, para estos créditos bancarios tenemos que la tasa TTF sería el 9,20%, el SPIT del 6,0%, la tasa efectiva del 15,20%, en un plazo de 36 meses y la cantidad de pagos serían 12 en el año. Tendríamos una tasa de crédito adicional de 18% efectivo anual. Bueno, las inversiones serían de 220 millones de pesos, un CDT de 20 millones. La tasa de inversión sería el 11,8%, con una tasa de interés bimestral de 1,88%, una inversión de 375,28%, y los rendimientos netos de esto serían de 360 millones de pesos. Bueno, nuestra política de venta sería tener un 70% de venta a contado y el 30% de venta a crédito, con un precio unitario de venta sin el IVA de 1.200 y unas unidades proyectadas a vender en enero de 121. La política de pago, es decir, la negociación con proveedores sería 60% a contado, 40% a crédito y 850 sería el costo unitario sin el IVA. Tenemos unas tarifas impositivas que son el 19% del IVA y el 27% del impuesto de renta. El salario mínimo tenemos que es de 1.424.000 pesos y una auxilio de transporte de 200.000 pesos. Bueno, también tenemos que dentro de nuestro capital de trabajo están los inventarios, que es un valor de 80 millones de pesos, tenemos la nómina de 23 millones y gastos generales, que son 7 millones de pesos. El total del capital de trabajo es de 110 millones de pesos, como ya les había dicho. También tenemos los salarios, tenemos seis o siete empleados, es el administrador, el asistente administrativo, tres vendedores BITS y un vendedor extra. Entonces, ellos pues van a devengar diferentes salarios. Por ejemplo, el administrador devenga 4 millones de pesos, el asistente administrativo 1.424.000 y los demás devengan 2 millones de pesos. Bueno, también tenemos unos gastos mensuales, entre ellos están los servicios públicos, que es de 600.000 pesos, la publicidad, que es de 1.200.000, y los gastos generales imprevistos, que son 4 millones de pesos. Tenemos una cierta cantidad de ventas mensuales, por supuesto, unidades a vender. Entonces, en enero son 121, febrero 124, marzo 127, abril 130, mayo 133, junio 136, julio 138, agosto 141, septiembre 144, octubre 147, noviembre 150 y diciembre 152. Y a su vez tenemos un presupuesto de compras. En enero de 130, febrero 130, marzo 130, abril 140, mayo 143, junio 142, julio 150, agosto 150, septiembre 155, octubre 160, noviembre 163 y diciembre 165, con un valor unitario de 850.000 pesos. Todas estas cifras están expresadas en miles de pesos. Bueno, después de esto, lo que se hace es el análisis de la depreciación. Entonces, bueno, para esto tenemos el presupuesto de inversión total, primero que todo. En esto, pues, vamos a hablar sobre la inversión fija. En ello está, pues, todo lo que son las edificaciones, equipo de transporte, equipo de cómputo, los muebles enseres, que nos dan un valor total de 262 millones de pesos. Entre estos activos, todos estos son activos, ¿no? En el año 2025, entonces, tienen diferentes valores, que nos da como total 48 millones 199.000 pesos. También tenemos el presupuesto para los muebles y enseres. Entonces tenemos que los muebles de exposición, archivadores, estanterías, sillas, todo eso nos da un total de 12 millones 200 mil pesos. Con una depreciación acumulada de, bueno, el valor activo es de 12 millones 200 mil pesos. Tienen 5 años de vida útil con una tasa de salvamento del 0%. Entonces, como pueden ver ahí, pues ahí está la tabla de su depreciación. También tenemos para el equipo de cómputo, que entre ellos está pues el computador, lo que es la máquina registradora y la impresora. Son tres computadores. Entonces, eso nos da un total de 20 millones de pesos. Y aquí tenemos su respectiva depreciación. También tenemos el parque automotor, en este está pues el vehículo que se va a utilizar para entregar pues el producto, que tiene un valor de 50 millones de pesos. También su respectiva depreciación, que pues tiene un valor activo de 50 millones y 5 años de vida útil. El salvamento es de 5.000 y la tasa de salvamento es del 10%. El denominador es 15. Bueno, también tenemos el presupuesto de la edificación, lo mismo el local comercial que vamos a utilizar, que tiene un valor de 180 millones de pesos. Su depreciación, que tiene una tasa de salvamento del 20%, el valor de salvamento de 36 millones, años de vida útil 10 y valor activo de 180 millones de pesos. Tenemos en cuenta que la tasa de depreciación es del 14,9%. Ya en esta parte vamos a hablar sobre el presupuesto de financiación. En esta, bueno, tenemos el crédito que vamos a adquirir con el banco, que es este. Ese es el primero que todo. Bueno, entonces necesitamos 372 millones 200 mil pesos para, pues, nuestro proyecto, ¿no? Entonces, la fuente interna dijimos que era el 70%, que eran 260 millones 540 mil, y la fuente externa, que es el financiamiento por parte de los bancos, que sería el 30%, que son 111 millones de pesos, 660 mil pesos. Bueno, pues nos da el total, que son 372 millones 600 mil pesos.
Y bueno, aquí tenemos que el valor de crédito es por 111.666.000 en un plazo de 36 cuotas, en una tasa de 15,20% efectivo anual, la tasa nominal simple de 14,23%, la tasa mensual de 1,19 mensual, 19% mensual, y el valor de la cuota sería de 3.829.000. Entonces aquí tenemos la diferente tabla de amortización para nuestro crédito bancario, se puede ver. Entonces, en total nos daría 79.566.000 pesos. Se puede ver aquí. Bueno, también tenemos, por otra parte, el otro crédito, que sería por un valor de 50 millones de pesos. Este pues tiene un plazo de 12, 12 pagos por una tasa efectiva del 18%, tasa nominal del 16,66%, una tasa mensual de 1,39% y un valor de la cuenta de 4.522.000 pesos, lo mismo que la tabla de amortización respectiva. Luego tenemos el estado de situación financiera inicial, donde podemos ver que nuestros activos corrientes suman un total de 110 millones de pesos entre los inventarios, inventario y efectivo. También tenemos que los activos fijos están compuestos por las edificaciones, nuestro equipo de transporte, el equipo de cómputo y los muebles y enseres, y nos da un total de activos, bueno, esos activos fijos son de 262.200.000, y en total tenemos que son de 372.200.000 entre todos los activos. Por otra parte, los pasivos están compuestos por el pasivo corriente, que son las obligaciones financieras que adquirimos con los bancos, que sería 32.094.000 pesos. Tenemos los pasivos no corrientes, que son las obligaciones financieras que se tienen adquiridas con las otras entidades, que sería de 79.566.000 pesos. Esto nos da un total pasivo de 111.660.000 pesos. También tenemos nuestro patrimonio, que está formado por el capital, que serían de 260.540.000 pesos. Esto nos da un total de nuestros pasivos y más el patrimonio de 372.200.000 pesos. Bueno, aquí tenemos el cálculo de la nómina. Se puede ver, bueno, que primero el salario mínimo mensual vigente es de 1.424.000 pesos, el alquiler de transporte de 200.000 pesos. Tenemos 360 días en el año, con unas cesantías del 12%, la comisión por la venta es de 1%, comisión del gerente 0% y comisión de venta externa del 1,0%. Entonces aquí tenemos nuestros diversos colaboradores, que son 6. Entonces ya dijimos que uno tiene un salario de 4 millones de pesos, otro de 1.424.000 y los otros restantes de 2 millones de pesos, excepto el último vendedor que tiene un salario de 2.500.000 pesos. Entonces aquí están sus respectivos cálculos con las comisiones que recibieron, sus días trabajados y bueno, demás. Se nos da los gastos totales. Por ejemplo, para el mes de enero fue de 29.062.000 pesos. Tenemos un flujo de caja de 24.477.000 pesos. Entonces, en esto lo más interesante a observar es que en lo que es el mes de junio se tuvo un flujo de caja de 36.207.000. Esto es debido a las primas de mitad de año que pues, se deben pagar. Lo mismo con nuestro mes de diciembre, que tuvo un flujo de caja de 37.753.000 pesos. Eso también es debido pues, a la prima que se debe realizar en este mes. Bueno, tenemos ahora el presupuesto de ingresos, costos, gastos, más el IVA. Entonces tenemos los ingresos por ventas. Estos son mensuales, ¿no? En total se tuvo eh, un total de unidades vendidas de 1.643 pesos, 1.643 unidades, perdón. Luego se tiene la venta bruta, que fue de 1.971.600 pesos. Y ya la venta sumada al IVA sería de 2.346.204 pesos. Ahora nuestros costos de ventas. Tenemos que el total de la mercancía vendida, el costo total de la mercancía vendida fue de 1.000.003. Ay, estas cifras, estos son 1.396.550 pesos, perdón. Y arriba son 2.000 millones. Bueno, entonces continuando, tenemos que el presupuesto de compras, en este también pues está mensual, y tenemos que la cantidad total fue de 1.758. El costo unitario, pues ya es de 850 pesos. El valor total sería de 1.494.300. Y el valor total más el IVA sería de 1.778.217 pesos. Ahora tenemos el presupuesto del IVA, que sería entonces el IVA generado total mensual durante todos los meses sería de 374.604.000, el IVA descontable es de 283.917.000 y el valor total sería de 90.687.000. Entonces lo que es la liquidación y pago de IVA sería de 31.360.000 pesos. Ahora tenemos los gastos de administración y ventas. Entonces primero tenemos que es los servicios públicos, que son 7.200.000 pesos. Está la publicidad, que son 14.400.000 pesos. Están los gastos generales imprevistos, que son 48 millones de pesos. La nómina, que son 363.835 pesos anuales. También tenemos la provisión de la depreciación, que son 48.199.000 pesos, 199.000 pesos. Entonces, eso nos da un total de 481.634.000 pesos. Ahora, nuestro flujo de caja. Bueno, en este tenemos un saldo de caja al inicio del mes, que en total nos da 1.816.057. El ingreso por ventas al contado es de 1.642.343. Los cobros por ventas en 30 días son 638.744. Eso nos da un total de ingresos por ventas de 2.281.087 pesos. Pero tenemos el aporte de los socios. Serían, pues, eso se realiza en el mes cero.
ese aporte de los socios sería entonces 260.540.000 pesos. Los préstamos también se realizó en el mes cero, que sería, pues, por lo que ya se había mencionado de 111.660.000 pesos. Eso nos da un total de ingreso anual de 2.443.498 pesos, 2.443.498 pesos. Cabe rescatar y recalcar que en el mes de agosto se adquiere otra obligación financiera de 50 millones de pesos para poder aumentar la producción del producto. También tenemos en esta parte lo que son los ingresos y pagos por compras. Entonces tenemos los ingresos por compras al contado, que son 1.066.000 pesos, y ingresos por compras a crédito. Disculpen, tenemos por compras al contado, que son 644.528.000 pesos. Y por compras a crédito, no, eso es por compras a crédito. Los 600.444.528 son compras a crédito y a contado sí son 1.066.930 pesos, lo que nos da un total de 1.711.458 en total de ingresos por pago de las compras. Ya tenemos también lo que es los otros ingresos que son los pagos administrativos y ventas, pero tenemos lo de los servicios públicos, la publicidad, gastos generales, imprevistos, nómina, IVA por pagar, pago capital, servicio a la deuda, que son los intereses, pago al capital del segundo préstamo, pago de intereses del préstamo número 2, inversiones temporales, la compra de muebles y enseres, compra de equipo de cómputo, compra del vehículo, las edificaciones. Entonces, eso nos da como un total de 262, 262.200.000 pesos. Y el saldo de efectivo del periodo serían de 110 millones de pesos. Que con este, pues es que con el que se inicia a hacer los cálculos ya para el mes de enero, ¿no? Con ese saldo efectivo. Saldo efectivo del periodo. Podemos ver aquí que no hay ningún excedente. Después de hacer esto, no queda ningún excedente. Bueno, ya aquí hablando sobre el presupuesto financiero, tenemos los estados de resultados. Por ejemplo, que los ingresos operacionales para el año 2025 fueron de 1.971.600, con un costo de ventas de 1.396.550 pesos. La utilidad bruta operacional fue de 575.050 pesos y los gastos operacionales de 433.435 pesos, con la apreciación de 48.199 pesos. La utilidad operacional fue de 93.416 pesos. Los gastos no operacionales, los intereses y demás, fueron de 16.306.000 pesos. Y el ingreso no operacional fue de 751.000 pesos. La utilidad antes de impuestos fue de 77.861 pesos. Y los impuestos de 21.022.000 pesos. Eso nos da una utilidad neta de 56.838.000 pesos. Tenemos también que ya en el estado de situación financiera tenemos nuestros activos que están, pues, compuestos por el activo corriente, que a su vez está compuesto por el efectivo, los clientes, el inventario y las inversiones temporales, nos da un total de 371.777 pesos. El activo fijo fue de 262.200.000 pesos para el año cero y en el año 2025 fue de 214.001.000 pesos. Este activo fijo es compuesto por las edificaciones, los vehículos, muebles y enseres y el equipo de oficina. La depreciación acumulada fue de menos 48.000.049 pesos. Tenemos entonces un total de activos para el año cero de 372.200.000 pesos y en el año 2025 tienen un valor de 585.778 pesos. Ahora nuestro pasivo. En la comparación, el pasivo corriente en el año cero fue de 32.094.094.000 pesos y en el año 2025 fue de 191.563.000 pesos. Este pasivo corriente está compuesto por las obligaciones laborales, proveedores, impuestos a pagar la renta, impuestos por IVA y las obligaciones financieras que se adquieren. Esto nos da un total de 191.563 pesos. También tenemos el pasivo no corriente, perdón, que está compuesto por las obligaciones financieras, entonces son 76.837.000 pesos. Eso nos da un total pasivo de 268.400.000 pesos. El patrimonio para el año cero fue de 260.540.000 pesos y en el año 2025 fue de 317.378.000 pesos. Este patrimonio está compuesto por el capital, la utilidad del ejercicio y la utilidad de ejercicios anteriores. Entonces, ahora lo que tenemos, el pasivo más el patrimonio sería para el año cero de 372.200.000 pesos y para el año 2025 585.778.000 pesos. Bueno, como resultado de estos estados de situación financiera y estados de resultados, se pueden sacar una serie de indicadores, en mi caso solo saqué cuatro, que serían el ROE, este nos da un valor de 17,91%, el ROE operacional, que es del 15,95%, la rentabilidad sobre las ventas de 2,88% y el apalancamiento del 1,8%. Bueno, ya después, en el análisis del ejercicio se pueden concluir diferentes cosas. Primero, que al finalizar el flujo de caja de la empresa ABC